La paz de Dios y las más ricas bendiciones de nuestro Señor sean en cada uno de ustedes. Les invito a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 13 al 21. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, por tu grande amor y por esa misericordia abundante que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, preciosa, Señor, por la cual podemos cada día tener un conocimiento mayor, conocerte más, Señor, y de esa manera poder acercarnos más a ti, vivir vidas consagradas como tú demandas, mi Dios. Una bendición especial para cada uno de tus hijos donde se encuentren y para todo aquel que pueda, Señor, compartir esta palabra. Gracias te doy, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar sobre el rico necio. En este tiempo, hermanos, en esta sociedad consumista que vivimos, los afanes de este mundo son cada vez más hacia las cosas materiales. El hombre se está olvidando, pues, de las cosas espirituales y siempre está, cada vez se ofrece más cosas, más comodidad, y bueno, en vez de pensar en lo espiritual, se va pensando pues en adquirir más cosas que muchas veces ni las necesitamos, pero allí está todo y queremos más y más y más. Y ahí pues nos entra la codicia y nos lleva a la avaricia. El Señor Jesús, hermanos, expone esta parábola cuando está pues hablando a la multitud y todos estaban escuchando, pero de pronto alguien le interrumpe la conversación, el tema que él estaba tratando, y le dice que le diga a su hermano que le dé parte de la herencia. El Señor bueno le dice que él no ha venido para eso hay leyes y que él no puede hacer esas cosas. Entonces es allí, hermanos, cuando pues les dice que se guarden, ¿no? Guardaos, dice, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es lo que decíamos, pues, hermanos, que verdaderamente no tenemos, hermanos, que pues preocuparnos tanto por tener tal y tal cosa, y ya alcanzamos lo que tenemos y queremos más. Entonces él dice, el Señor cuenta una parábola, expone una parábola diciendo que había un hombre que había producido pues sus terrenos. Parece que él, su
su trabajo era en la agricultura, porque habla de los granos, que había, Dios le había ayudado, hermanos, y había obtenido grandes cosechas, el sol, la lluvia, y tuvo tantas cosechas que ya no tenía dónde guardar, sus graneros estaban llenos y ya no tenía pues dónde guardar sus cosechas. Entonces él pues dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, muchas personas piensan así como este hombre. Este hombre, hermanos, no dice la Biblia, no hay indicio de que de granjero, de ese agricultor rico, fuera un pecador habitual o hubiese adquirido sus riquezas de mala manera. Era un hombre, hermanos, que había alcanzado el éxito a través del trabajo, del esfuerzo que hacía cada día. Entonces, era un hombre pues prudente, industrioso, pero también era codicioso. Entonces, vemos cómo este hombre que había adquirido tanto, pero había cometido, hermanos, al expresarse de esta manera, él ha cometido 4 errores. No sentía consideración alguna por Dios, por la gente menos, por su alma, ni por la eternidad. Hermanos, la Biblia nos dice, nos da a través, hermanos, si leemos la palabra de Dios, la Biblia contiene pues advertencias, hermanos, contra la codicia, la avaricia. Entonces, si prestamos excesiva atención a todo aquello, entonces también vamos a desear poseer lo que no se debe hacer. Entonces, hermanos, por ejemplo, si bien es cierto, podemos desear, hermanos, tener una vida cómoda, una vida, pues, tener calidad de vida, no quedarnos estancados o sea, tratar de superarnos. Pero eso no indica que nos vamos a olvidar de Dios. En 2 Corintios 4:18 dice, hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces vemos, hermanos, pues cómo este hombre no tiene, el primer error que este hombre comete es que no tiene interés alguno en Dios. No le interesaba nada. Él nunca tal vez se había preocupado de Dios, de agradecer a Dios por las abundantes cosechas que tenía. Lo había hecho rico, el trabajo de su esfuerzo, pero también hay que recordar, hay que acordarse de Dios. Como siempre decimos, hermanos, Dios es el que nos ayuda. Mucha gente dice, pues, yo me hice solo, yo de la nada, yo surgí y he llegado hasta aquí. Pero se olvidan que Dios es el que nos da la vida cada día, el Dios es el que nos da la inteligencia, el que nos da la sabiduría, el que nos da la salud. Y todo lo que el trabajo te abre puertas de trabajo, puedes estudiar, puertas de la universidad y de todo. Y se olvidan de agradecer a Dios como este hombre. Este hombre, como les digo, él no era malo, no era un pecador habitual, como decimos. Era industrioso, era trabajador, pero cometió el error de olvidarse de Dios. Y mucha gente, hermanos, actualmente se olvidan de Dios. Están sumidos en sus trabajos, en sus estudios, en su deseo de superarse, de ser más.
olvidándose que hay un Dios al cual tenemos que agradecer, al cual tenemos que servir, al cual tenemos que adorar, al cual tenemos que recibir en nuestros corazones, porque Él murió por nosotros. Pero se olvidan de todo eso, pues, y empiezan a trabajar, y les hablamos, les invitamos a las iglesias, pero ellos dicen: no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo esto, el otro, siempre poniendo, pues, hermanos, los peros. No se puede superar eso. Primero son las cosas materiales, olvidándose, hermanos, que la vida es tan efímera muchas veces, pero ellos se olvidan de Dios, creen que la vida va a ser eterna aquí en la tierra y que es necesario, pues, que adquieran mucha riqueza, muchos bienes para poder vivir cómodamente y gozar de todos los placeres mundanos. Este hombre eso es lo que hizo, no tenía, pues, hermanos, la menor intención de servir a Dios, había excluido de su vida a Dios. Y eso no está bien, queridos hermanos. Aún en la iglesia, hermanos, así como viven los inconversos, muchos hay en la iglesia también, que siempre ponen pretextos para asistir a la iglesia por X circunstancias. Pero tenemos que redimir el tiempo, hermanos. Tenemos que tener equilibrio en nuestra vida, tener equilibrio, priorizar nuestra vida. Primero es Dios y después lo demás. Porque tenemos que estar a cuentas con Dios, porque no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Por lo tanto, no se puede olvidar, no podemos olvidarnos de Dios como lo hizo este rico insensato, este rico necio. Es tan importante, hermano, nuestra relación con Dios. Si hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida, pues tenemos que servirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y como me gusta decir, hermanos, con pasión, con entrega, con todo tu ser, servirle a nuestro Dios. No olvidarnos por las cosas temporales de este mundo. A veces se hace ídolos de los hijos, se hace ídolos del trabajo, se hace ídolos, hermanos, de diferentes cosas, y a veces como que se dice: yo no adoro a los ídolos, yo no adoro, no, yo no, pero has hecho un ídolo de tu trabajo, has hecho un ídolo de tus hijos, has hecho un ídolo de las cosas materiales. Y es por eso, pues, que no puedes tener tiempo para Dios. Dios nos da 24 horas del día, pero ¿nosotros cuánto le damos? Eso es importante, hermanos. El otro error, pues, de este hombre es que si tenía tanta riqueza, ya no alcanzaba, hermanos, para guardar el fruto de su trabajo, de las bendiciones de Dios que le había proporcionado. Él no se acordó de la necesidad que hay en el mundo. ¿Cuánta necesidad? Quizá por donde él vivía habían viudas. Recordemos que las viudas en el tiempo del Señor Jesús eran las mujeres olvidadas. Si no tenían familia, esas mujeres morían, quizás podían morir de hambre. Y no solo eso, sino había leprosos, habían enfermos, había mucha gente con necesidad, como las sociedades actuales. Este hombre podía, pues, haber compartido su riqueza con esta gente, pero él, ¿qué le vino la codicia? Dijo: no, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar, porque tenía tanto que ya no había espacio para guardar. Y muchos hermanos, muchas personas en este mundo piensan igual. Quieren tener más, codician algo. La codicia, hermano, la Biblia condena la codicia, como hemos leído, que no hay que mirar las cosas del mundo, son temporales, miremos las cosas de arriba primero. Y
la avaricia, ¿a dónde nos lleva, hermanos? A la avaricia. La codicia nos lleva a la avaricia, a desear más y más de lo que nos. Ya tienes de repente un carro de último modelo, pero pasó ya, pues, compraste el año pasado y ahora hay otros. Entonces, no, mi carro ya no es, mi amigo tal o la familia tal tienen de este año, yo quiero de este año. Entonces ya eso viene, hermanos, a ser codicia, y se va a convertir en avaricia. Porque así como quieres un carro, vas a querer, si tienes una casa de un piso, vas a querer de dos, si tienes de dos, de tres, de cuatro, o si vives en un lugar que ya lo ves muy poco para ti, porque has subido en tu área social y dices, no, tengo que buscarme en el mejor lugar. Eso, hermanos, ya no es codicia, sino avaricia. Porque quieres más. Si tienes una casa bonita donde vives, bueno, es bueno superarse. Mi deseo no es que no se superen, hermanos. Mi deseo es que se superen, que nos superemos, que estudiemos, que alcancemos, hermanos, lugares buenos en nuestra sociedad, a través de los estudios, a través del trabajo. No es malo. Pero no nos olvidemos de Dios y no nos olvidemos de las necesidades que hay. Tanta necesidad, tanto hambre, tanta miseria que hay en el mundo. Entonces tenemos que ayudar. Aún, hermanos, a la familia. Hay familias que no tienen la capacidad económica, a veces tienen hijos y no pueden darles estudios porque no les alcanza. Y a veces hay familias que tienen, pero guardan y guardan y guardan, como este hombre que guardaba porque le decía a su alma, ya tienes guardado mucho. Y le decía a su alma que se goce. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en el prójimo. ¿Quién es mi prójimo que está a mi lado? En las necesidades que hay y compartir lo que tienes, porque es tan hermoso dar para recibir. Es tan bonito, hermanos, cuando nosotros podemos ver cómo como personas que podemos dar y nos sentimos bien, y Dios nos bendice. Cuando damos, Dios nos bendice, nos devuelve, pues, hermanos, con medida apretada, remecida, y no pensamos que eso íbamos a recibir cuando hemos dado lo poco, pero Dios nos premia dándonos, hermanos, mucho más. Entonces, hermanos, otro error que este señor comete, pues, es no pensó en su alma. Su mente, todas las cosas materiales, estaba, pues, pensando que podía vivir eternamente, como les decía, y no pensaba, pues, hermanos, en que es importante pensar en Dios. Recibir a Dios en nuestro corazón. Él, hermanos, no se preocupaba de su alma. Tenía, pues, una vida de goces terrenales. Seguramente, hermanos, que también él, pues, con sus amigos se reunía, hacían fiestas. Bueno, era de una clase social alta. Entonces, hermanos, todo era para su goce personal. Y por eso le dice a su alma, que es el centro de la vida sensual, el yo, que desea, pues, vivir bien, el lujo y todo.
esa área del alma. Y hermanos, se olvida que esa alma tiene que alimentarla con las cosas de Dios. Es tan importante, hermanos, dejar un poco las cosas materiales y verdaderamente, hermanos, pensar en las cosas de Dios. Pensar que la vida en este mundo no es eterna y que un día, no sé cuál, voy a partir de este mundo. Y tengo que estar preparado para poder, si quiero, un día pues gozar de la vida eterna. La preparación es tan importante, que tengamos una vida consagrada a Dios, hermanos. Que podamos vivir vidas llenas de esa unción nueva que cada día, hermano, nos da el Señor. Cada día dice que nos da una misericordia nueva. Y son bendiciones que llegan a nuestra vida, que las sentimos, que las vivimos, que nos motiva a seguir adelante, a amar a Dios con todo el corazón, a entregar nuestra vida, a presentarla como sacrificio vivo delante de Él, y no transformar nuestra mente, no llenarnos de las cosas, hermanos, de este mundo, de las cosas materiales que se van a quedar acá, sino de las cosas espirituales. Eso es lo que tenemos que pensar. Este hombre no pensó, hermanos, en nada de estas cosas. Él solo pensaba en lo terrenal. Y otro error, pues, hermanos, que comete, no pensaba en la eternidad. ¿A dónde va a ir? Cuando Dios le dice, cuando él habla todas estas cosas, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que no hace tesoro y es rico para con Dios. Entonces, hermano, vemos pues cómo este hombre pudo desechar de su vida a Dios, a su prójimo, descuidar su alimento espiritual, su alma, sin pensar en la eternidad, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Y como era pues, hermanos, tan descuidado, este señor ni pensaba en esas cosas, solo le dijo pues a su alma, gózate, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjense, hermanos, y esa es la vida de aquellas personas que han desechado a Dios de su vida. Y para ellos, hermanos, las fiestas, el lujo, el tener cosas mejores que otro, vivir cada vez mejor. Eso es lo que decía pues este hombre, repósate, ya descansa, ya no trabajes, descansa, come, bebe, regocíjate. La vida de lujuria, la vida, hermanos, que buscan la satisfacción de la carne. Eso es lo que buscan, hermanos, esta gente que tiene dinero en el juego. Se van pues, hermanos, a los lugares donde hay esos juegos, pierden fortunas en ese lugar. Los adictos a las drogas, los adictos, hermanos, al alcohol, a los juegos de azar, y se olvidan de cuidar pues su alma. Y muchos que están, hermanos, también en la iglesia, los convencidos, como nos gusta decir, los convencidos porque no son convertidos, ellos también, hermanos, van a la iglesia como si fuera un club donde se reúnen, donde conversan, donde comparten
quizá en coinonía, las iglesias, de vez en cuando se hace una reunión. Y entonces, hermanos, se olvidan a lo que fueron, a escuchar la palabra. A que esta palabra penetre a su corazón, para que cambie su corazón de piedra por un corazón de carne, como dice en Ezequiel. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que seamos convertidos, no convencidos, sino convertidos. Que dejemos la vida mundana. Que ya no seamos codiciosos, avariciosos. Que vivamos normalmente, hermanos. Surgir normalmente a través de nuestro trabajo, honrado, decente. No estar codiciando lo que otros tienen. Si otro tiene es porque pudo, pues. Y mucha gente se endeuda, mucha gente, pues, hermanos, también hasta pierden sus casas porque quisieron comprar algo y no pudieron pagar, ponen de garantía sus casas o los bienes muebles que tienen y pierden todo. Por desear, por codiciar. Y Dios condena, la Biblia condena la codicia que lo va a llevar a la avaricia, al deseo de tener más y más y más y más, aunque no lo necesite. Dios le dice que esa noche iba a morir. Y es así, hermano, la vida, es así la vida. No se sabe cuándo uno va a morir. Y si no está preparado, hermanos, qué triste va a ser. Porque hay un lugar donde va a ir. Todo aquel que ha rechazado, hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, que ha tratado, pues, hermanos, de vivir su vida como este hombre, repósate, gózate, come, bebe, y se olvidan de Dios. No podemos llegar a esos extremos, queridos hermanos. Y si alguno que esté escuchando, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le invito para que también se entregue a Cristo y vive la vida nueva, esa vida que es tan hermosa. La vida cristiana es hermosa, es sacrificada, pero también tenemos tantas cosas hermosas, hermanos. Muchos dicen, ay no, yo recuerdo siempre, hermanos, cuando era joven y me decían, Carmen, tú eres triste. Yo no he sido triste nunca, porque he sido siempre extrovertida. Pero me decían, eres triste porque no vas a bailes, porque no vas aquí, no vas allá, porque no vas al cine, porque no hacía lo que ellos hacían. Pero nunca fue mi vida triste, fue hermosa, hermanos. Fue hermosa y a través de los años fue aún más preciosa, porque se va conociendo más a Dios. Cuando hay una entrega total de la vida, se va conociendo más y más a Dios, y vas amándole más, y vas entregándole más de ti, tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que le entreguemos nuestro corazón, que seamos sinceros, que salga en las profundidades de nuestro ser. Ese amor es imperfecto comparado con el amor de Dios, pero Él conoce y sabe que le amamos. Porque así como este hombre, ¿qué le esperaba, hermanos? El infierno. Si él moría esa noche con esa expresión como él había vivido y con la última expresión que sale de su boca, pues, hermanos, él estaba condenado a la muerte eterna y posteriormente, hermanos, tendrá que ir al trono blanco y de ahí pues al lago de fuego que arde con azufre. Ese es el fin, hermanos, de los pecadores, de todos aquellos codiciosos, avariciosos, que todo lo ven material, todo lo material, y se olvidan de ver lo espiritual, se olvidan de vivir vidas consagradas, de acercarse a Dios, de tenerlo en su corazón. Entonces, hermanos, hemos nacido en este país donde
desde que nacemos hemos conocido a Dios, hemos estado en la Iglesia Católica, hemos conocido a Dios, pero ¿dónde estaba Dios, hermano? ¿Dónde estaba Dios? Aquí en la mente. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, baja de la mente al corazón. Y ahí vive Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí cambia nuestra vida, porque el Evangelio es cambio, es transformación, no es vivir la vida que viviste hasta ahora, es cambiar tu vida, es cambiar, hermanos, dar un giro, pues, a tu vida, no quedarte en lo que fuiste, no decir soy evangélica, pero vivir como mundana o mundano. Entonces, es tan importante, hermanos, si este hombre se condenó por su codicia, por su avaricia, por su deseo de obtener más cosas y no buscar a Dios, se había olvidado, hermanos, de compartir con la gente pobre, con la gente necesitada. Primero se olvidó de Dios, se olvidó del prójimo, se olvida de cultivar su alma y solamente, hermanos, le espera la eternidad donde van a ir toda aquella gente pecadora que nunca quiso aceptar a Dios como su Salvador. Hermanos queridos y amigos que escuchan, no seamos como el rico necio, no seamos insensatos, busquemos a Dios. Amigo, amiga, si no has aceptado a Cristo, te invito a que lo hagas. Recibe a Cristo en tu corazón y va a cambiar tu vida, va a cambiar tu vida, van a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tu voluntad y vas a tener un deseo de servir a Dios de otra manera, no como crees que estás sirviendo a Dios actualmente. Y hermanos que si están lejos de Dios, vuelvan al camino de Dios. Y si están viviendo mitad en el mundo y mitad en la iglesia, pues hay que volver al primer amor, amar a Dios con todo el corazón. Dejemos que Dios, Él nos bendice y poco a poco nos va regalando, hermanos, y la situación se va mejorando y podemos pues obtener cositas que no hemos podido antes si estamos fieles con Dios, porque Él es bueno, misericordioso, Él es dueño de la plata y del oro. No seamos codiciosos ni avariciosos, porque nuestro fin va a ser mal. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.